Esta noche contamos con la suerte de recibir la visita del subdelegado de Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán. Subdelegado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son muchas las cosas que vamos a tratar, pero la más inmediata, algo que nos llamó la atención el próximo jueves, y es cuando se inauguraba las obras de rehabilitación del Hospital Simón Ruiz, gracias a la aportación del Gobierno de España, con ese 1,5% cultural que suelen aportar precisamente para este tipo de iniciativas. Nos parece una buena labor por parte del Gobierno, ¿verdad? Sí, yo creo que es una de las labores más interesantes e importantes que desde el Gobierno de la Nación se están realizando para promocionar y proteger el patrimonio. Estamos hablando de intervenciones con cargo al 1% cultural que realizan conjuntamente el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Cultura y que van destinadas a rehabilitar aquellos edificios históricos de importancia histórica que de otra forma sería muy difícil restaurar. Bueno, todos sabemos la cantidad de patrimonio que tenemos en nuestro país. En Castilla y León yo creo que podemos alardear de que seremos una de las comunidades con más patrimonio histórico también, y si no fuera por estas ayudas sería muy difícil. Hemos tenido el ejemplo aquí en Medina del Campo, donde se ha terminado ya una primera fase de este programa, que se había solicitado por la anterior corporación y que se ha finalizado ahora, que ha permitido restaurar la iglesia del Hospital Simón Ruiz, y ahora mismo, pues en la visita del ministro, anunció, ya que ya había salido publicado también en el boletín, la concesión de una nueva fase de cerca de 1,5 millones de euros para restaurar, como digo, una segunda fase del hospital. Se va a tratar el claustro, se va a tratar todas las dependencias, con lo cual poco a poco, tanto el ayuntamiento como nosotros estábamos empeñados en que se pudiera continuar, porque había muchas solicitudes. Claro, y nuestra preocupación, ya digo, tanto del ayuntamiento como nuestra, la subdelegación, era que se pudiera conseguir esta nueva fase para continuar las obras, porque una obra que se ha iniciado y que se paraliza, luego es mucho más difícil retomarla. Por tanto, yo creo que con la visita del ministro pudimos dar una buena noticia. Se va a hacer esa segunda fase, en la que el ayuntamiento aporta el 74% del importe total de la obra, el resto lo aporta el ayuntamiento, y creo que vamos a poder dentro de poco ver una gran parte, si no toda, del Hospital Simón Ruiz restaurado. Hace unos 2 o 3 años prácticamente dábamos por perdido ese edificio, porque ya no se apostaba por él, quitando alguna asociación de Medina de patrimonio que quería, bueno, pues alguna iniciativa, y de repente ahora hemos visto que está puesto ahí, ¿no?, en el panorama de actividades, es decir, todo el mundo quiere formar parte del Hospital Simón Ruiz. Sí, es verdad que cuando hablabas del Hospital Simón Ruiz de Medina, pues era una pena ver el estado en que se encontraba un edificio, y claro, todos sabíamos lo costoso que era la restauración. Solamente esto se puede hacer con la colaboración de distintas administraciones. Por tanto, es otra de las cosas que a mí me gustaría resaltar como un ejemplo de colaboración en un estado autonómico como es el nuestro, la colaboración entre el Gobierno de España, los ayuntamientos, y en este caso también hay que decir que la Junta de Castilla y León hizo una primera obra de consolidación de las cubiertas. Por tanto, si bien ahora el fuerte de la restauración, digamos que lo está aportando el Gobierno de España, pues también hay que reconocer la colaboración del resto de las instituciones y especialmente del ayuntamiento para conseguir la restauración total. Cuando se dice que al ser de signos políticos diferentes no se apuesta, aquí queda claro que no es cierto, ¿no? Porque vemos que el Gobierno de España un color, el Gobierno regional de otro, el local de otro, y al final, bueno, pues hay una apuesta del Partido Socialista a nivel nacional con el Partido Popular a nivel local. Es evidente, yo sé que había ciertos temores y que alguien llegó a pensar, y a mí me lo dijeron, oye, hay que apoyar porque como ahora es de signo distinto, a ver si ahora no lo queréis apoyar, como la primera fase lo consiguió el anterior equipo de gobierno. Yo siempre se lo dije claro, al alcalde no se lo necesitaba aclarar porque nos conocemos y él sabe que eso no iba a ocurrir, que si no nos lo concedían no iba a ser por el empeño que nosotros pusiéramos. Es más, en este caso ha habido una implicación muy directa del propio delegado del Gobierno,
que debido, bueno, pues a los contactos que tiene en el Ministerio de Trabajo, de Transportes, pues que él estuvo allí, fue secretario general de Infraestructuras en el anterior gobierno, y entonces él tenía una serie de contactos que les ha utilizado también para intentar que salga adelante. Por tanto, esto es una prueba de que no tiene nada que ver el color político a la hora de trabajar por los ciudadanos. Sería una auténtica insensatez el hacerlo de otra forma. Pues el Gobierno de España va a aportar aproximadamente 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento otro medio millón para sacar adelante el Hospital Simón Ruiz, las obras de la siguiente fase. Bueno, creo recordar que el año pasado aquí en Medina se presentaba el comercio seguro. Sí. Creo recordar, porque ya con el tema de la situación sanitaria, ya no sé si es el año pasado, hace 2 años, se me está haciendo el año 2020 larguísimo. El año anterior fue. Fue en Medina y precisamente el pasado viernes se presentó nuevamente la campaña Comercio Seguro. ¿Qué se pretende desde la subdelegación de gobierno con esta campaña? Sí, bueno, este es un plan que ya lleva varios años ejecutándose, fue una iniciativa del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado, en la que pide tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil, es decir, a las fuerzas de seguridad y Cuerpo de Seguridad del Estado, que realicen unas actuaciones especiales durante la campaña de Navidad sobre todo, pero no solamente durante la campaña de Navidad, pero muy significativo sí durante la Navidad, para garantizar una seguridad tanto a los comerciantes, para que se eviten los robos, que esta época pues da lugar a que ante la aglomeración de gente pues pueden ser más frecuentes. Por tanto, seguridad a los comerciantes, fundamentalmente, y seguridad a los ciudadanos, a los compradores también. El plan se basa también como en una colaboración de policía, Guardia Civil, asociaciones de comerciantes y los propios usuarios. Es un plan que tiene 2 fases. En una primera fase que ya se ha celebrado, por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han estado en contacto con las asociaciones de comerciantes para darles consejos, pedirles opinión y ver de qué forma se puede evitar más este tipo de hurtos, estafas, que pueden ser más frecuentes en esta época. En la segunda fase, que es en la que estamos ahora y que es la que se presentó en Valladolid y que el año anterior se presentó aquí en Medina del Campo, pues de lo que se trata es de distribuir toda la información, tanto a los comerciantes como a los compradores, para que se prevenga el que se pueda producir ese tipo de hurtos y de estafas. El año pasado se distribuyeron una serie de folletos, en lo que vienen teléfonos, normas de comportamiento, normas de conducta para evitar estos robos. Este año, debido a la situación de la pandemia, no se han podido distribuir en papel, pero se distribuyeron una serie de, en la página web tanto de la Policía como de la Guardia Civil o del propio Ministerio del Interior, hay una serie de enlaces en los que viene de una forma muy pedagógica, muy clarita, qué medidas hay que tomar, qué es lo que hay que hacer para evitar este tipo de incidentes. Bueno, no puedo olvidar también que la colaboración de la policía local es fundamental. En Medina del Campo yo creo que podemos alardear de que la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local es totalmente intensa. Es más, yo le comentaba a veces al alcalde, digo, si no hace falta que convoquemos juntas locales de seguridad, porque la relación entre la Policía Nacional y la Policía Local es tan fluida que ellos mismos, sin que tengamos que establecer ningún plan, lo están realizando ya a diario. Se ha hecho también con el control de los confinados por la COVID-19, por tanto en el tema del comercio pues exactamente igual. Y fundamentalmente en eso consiste el plan. ¿Hay datos de otros años, por ejemplo, del número de hurtos, de robos que se pueden producir de cara a estas fechas? Los datos, no te puedo dar ahora datos concretos, pero sí te puedo decir que no son significativos. Yo no sé si el efecto de la campaña es tan positivo o no, pero hablándolo el otro día con el comisario provincial de Valladolid, pues veíamos que en proporción a otras épocas del año no hay ningún incremento significativo e incluso él me decía que desde que se ha implantado esta campaña que hay un descenso de los hurtos, porque se presta muchísima parte del refuerzo policial, que lo hay,
pero se presta muchísima más atención también por parte de los comerciantes, que se sienten parte implicada, y de los ciudadanos. Yo resaltaba el otro día también en Valladolid que era muy importante la colaboración, como decía, no solamente de la policía local, de los voluntarios de protección civil también, sino de los propios ciudadanos. O sea, la colaboración ciudadana es importantísima para prevenir todo este tipo de hurtos. Es decir, que yo, como dato global, diría que los hurtos y este tipo de incidentes están disminuyendo. Hay una sensación por parte de los usuarios de sentirse seguro a la hora de comprar, que por lo menos te garantiza, ¿no?, cierta tranquilidad. No vamos de compras y hay que tener cuidado porque con la cartera, con el bolso, porque, en fin, que sepan que hay una campaña que se está llevando a cabo. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta después de Reyes? Hasta después de Reyes, sí. Y bueno, hurtos va a haber, claro, es evidente. Y ir con cuidado, hay que ir con cuidado. Pero lo cierto es que los medios que se ponen, no solamente con policía uniformada, tenemos también policía de información que están entre la gente y lógicamente nadie les va a ver hasta que no tengan que actuar. Eso también es muy importante, porque uniformados para disuadir al delincuente, pero también sin uniforme para poderles coger cuando realmente estén haciendo lo que no deben. Pues ya que hablamos de la policía, tengo datos justamente de hoy en lo que hace referencia a las denuncias de las personas que han utilizado o que no utilizan en este caso las mascarillas. Nos centramos en Valladolid y provincia. Policía Nacional, 12 denuncias en los últimos datos. Guardia Civil, 39. Total, 51. ¿Esto a qué se debe? Que en las capitales, que es donde está Policía Nacional, son más conscientes las personas de llevar mascarilla, y en los lugares donde no existe la policía, que es Guardia Civil, hay más denuncias, porque me llama la atención, ¿no? 39 casos de Guardia Civil, sí, y 12 de Policía Nacional. Sí, yo creo que no. Puede haber una diferencia que puede explicar estas cifras, y es que tendríamos que contar también las denuncias que la ciudad pone la policía local. Hay que tener en cuenta que la policía local en Valladolid está teniendo una actividad también muy importante, importantísima, y puede que esa diferencia esté precisamente en que ahí no hemos sumado las denuncias que pone la policía local y las que pone la Policía Nacional, que habría que sumarlas, por lo que sí hay, como te decía antes, hay un trabajo coordinado entre ambas. Lo mismo, por ejemplo, en los controles de los que tienen que estar confinados en su casa. Evidentemente, al principio vimos que se podía producir una disfunción, que la Policía Nacional podía ir a una vivienda y a la vez ir a continuación la policía local, y lo mismo nos ocurría en la provincia con la Guardia Civil y los policías locales en los municipios en los que lo hay, o aquí en Medina entre la Policía Nacional y la policía local. Y debido a esa coordinación, la relación de personas que tienen que confinar, ya se hace una depuración y se manda a la Policía Nacional unas diferentes a las que se envía a la policía local. Por eso los datos ahí pueden estar más bien ahí, porque que la gente esté más concienciada, menos concienciada, no lo creo. Yo creo que exactamente igual en la ciudad que en la provincia. El que la Policía Nacional realice o la Guardia Civil la tarea con más empeño, pues tampoco lo creo. Yo creo que la dedicación es total por parte de ambos cuerpos de seguridad, y por tanto yo creo que la diferencia puede estar ahí. Desde que comenzó ese estado de alarma, se está notando que los vecinos, tanto de la capital como de las zonas más rurales, están cumpliendo con su obligación, todos con sus mascarillas, todos con 10 de la noche, que es el toque de queda, están en sus domicilios. ¿Se está notando desde que somos conscientes de la situación? Bueno, lo del toque de queda, yo diría que una inmensa mayoría lo está cumpliendo. En el resto de infracciones no podría hablar de tantos porcientos, pero yo creo que por suerte la inmensa mayoría de la población está cumpliendo ejemplarmente con las recomendaciones, ya no digo con las prohibiciones, sino con las recomendaciones que las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León nos están haciendo. ¿Qué ocurre? Que claro, lo que trasciende, y creo que es nuestra obligación darlo a conocer, es los casos aquellos de incumplidores, de desaprensivos y de insensatos, yo no sé cómo llamarles, porque les está viendo
que se está viendo. Este mismo fin de semana teníamos en una fiesta en una bodega, unas 40 personas. Lógicamente han sido todos identificados y serán sancionados adecuadamente. La Guardia Civil ha dado parte a la Junta de Castilla y León, que es quien tramita ahora mismo las denuncias, y la Junta de Castilla y León, la Delegación Territorial, que está actuando también con una celeridad y un rigor ejemplar, pues aplicará las sanciones correspondientes. Lo mismo hemos tenido en la ciudad con el botellón que hemos sabido también de este fin de semana en la zona de Parque Sol. Es decir, son pocos casos, si lo comparamos con el total, pero son muy significativos y queremos ser especialmente ejemplares en esta época y en lo que queda del año. Se harán públicas todas las sanciones que se aplican porque es una auténtica irresponsabilidad. Y ya digo, de una minoría, pero una minoría que puede hacer muchísimo daño porque el contagio le pueden provocar ellos. Gracias a que la inmensa mayoría está cumpliendo, no tenemos que lamentar desgracias mayores, pero por culpa de esta minoría que está incumpliendo y que sospechamos que de cara a las fiestas navideñas va a intentar incumplir más. Hace poco salía un vídeo por las redes de un energúmeno, bueno, por no llamarle de otra forma, ¿no? O sea, que decía, no, yo voy a cenar y iremos toda mi familia, y después he quedado con 40 amigos para porque vamos a ir a una bodega privada y ahí nadie nos puede decir nada. Vale, pues es que es cuestión de decirle, ¿cómo que no le podemos decir nada? Está usted poniendo en peligro la salud y la vida de las personas. Por tanto, queremos ser más rigurosos que nunca aquí ahora y queremos hacer un llamamiento más intenso que nunca para que la gente, la inmensa mayoría, lo mismo que están haciendo ahora, lo sigan haciendo. Es muy duro, a todos nos va a pasar. A mí me gustaría cenar y comer con toda mi familia, y a todo el mundo le pasaría igual, pero sabemos que más vale este año no hacerlo para poder hacerlo en adelante, porque si no, el riesgo que estamos corriendo es enorme. O sea que entiendo que se van a extremar las precauciones de controles durante las épocas claves, en los momentos claves. Claro, no va a haber un policía en cada casa, ¿no? Para saber si hay 6 personas cenando el día de Nochebuena. Eso es imposible, y mira, aprovecho también para decir lo que es importantísimo, que lo decía antes del tema del comercio seguro, y lo digo ahora también para esto, la colaboración ciudadana. O sea, hay gente que tiene miedo y que dice, no, ¿por qué voy a llamar yo a la policía si yo veo que se está haciendo algo mal? No es mi problema, que venga la policía y lo descubra. O sea, sería imposible. Es lo mismo que si decimos que en la carretera, yo siempre pongo un ejemplo, que en la carretera tiene que haber un guardia civil de tráfico para cada vehículo que salga para garantizar que va a 120 por la autovía. No podemos. Pero en este otro caso sí que podemos, porque es mucho más serio que todo lo que nos estamos jugando. Y yo como ciudadano, si veo que en mi calle, que al lado de mi casa hay una fiesta y tengo todos los indicios de que está así, no se trata de denunciar por denunciar, sencillamente avisar a la Guardia Civil, a la policía. Creo que aquí hay una fiesta por el ruido, por la gente que está entrando, y lógicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad actuarán. Porque ya digo, es que nos estamos jugando la vida, que no es para tomárselo en broma. Por tanto, colaboración ciudadana, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán actuando de la forma más intensa posible. Yo escuchaba por ahí que es mejor perder una Navidad en la vida, ¿no?, que la vida no en Navidad. Efectivamente. Vamos a analizar lo que ha sido el año 2020, un año que nos quedan ya prácticamente 10 días para que finalice, así se marcha y viene el 21 que con las expectativas. Por supuesto. ¿Cómo ha sido para la subdelegación de gobierno este año, este 2020? Pues claro, para la subdelegación el año, sin pensarlo mucho, es que es evidente, está totalmente condicionado por la pandemia, porque ya estamos hablando de marzo, cuando empezamos ya con esta situación, y a partir de marzo la actividad fundamental ha sido elaborar primeramente todo el plan que en el momento en que el gobierno decretó el estado especial, y entonces las delegaciones y subdelegaciones tuvimos que asumir todo el control de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Nacional, pues entonces coordinar toda esta tarea. A partir de ahí, en el momento en que ya llega la segunda ola y son las delegaciones territoriales quienes asumen, bueno, la Junta de Castilla y León, las comunidades autónomas quienes asumen esa responsabilidad,
nosotros hemos estado dispuestos siempre a colaborar con nuestros medios para todo lo que nos pidieran. Por tanto, el resumen tristemente de todo el año es tarea fundamental prevenir y evitar que se propague la pandemia. Y también quiero resaltarlo, con una colaboración institucional, y estamos hablando de las instituciones gobernadas por partidos diferentes, al menos yo lo puedo decir lo que a mí respecta de Valladolid, ejemplar por parte de la delegación territorial con la subdelegación del gobierno. Me da igual decir a uno primero que a otro. O sea, la colaboración ha sido total y lo mismo creo que puedo decir de todas las demás subdelegaciones en Castilla y León. ¿Entiende las quejas de la hostelería cuando ven que en la primera parte de la primera ola tuvo que cerrar su establecimiento 2, casi 3 meses, ahora han estado un mes y una semana? ¿Entiende esas quejas, que salgan a la calle a quejarse, a mostrar su malestar? Sí, lo entiendo perfectamente, pero también les pido que lo comprendan. Que lo comprendan. No soy yo, no es el Gobierno de España quien decreta estas medidas en estos momentos, pero yo tengo que pedirles a ellos comprensión. Es verdad que muchas veces no sabemos si las medidas son las más adecuadas o no, pero ya habrá tiempo para criticar las medidas si no lo fueron, pero en estos momentos tenemos que fiarnos totalmente de lo que nos pidan las autoridades sanitarias, y si ellos, que son quienes más pueden entender de la pandemia, nos dicen que esas medidas son las más adecuadas, creo que todos tenemos que aportar comprensión, todos los medios que estén a nuestro alcance, porque ya digo, estamos jugándonos mucho. ¿Está cumpliendo la hostelería en toda nuestra provincia? ¿Están siguiendo la línea marcada por las administraciones? Pues yo te diría que aquí podría poner la misma comparación que la población en general. Yo creo que la inmensa mayoría sí, e incluso más todavía de lo que se les ha pedido. Pero también tenemos los casos de los infractores, y lo hemos visto en las últimas medidas, con lo de la terraza sí o el servicio a domicilio sí, cuando ha habido gente, y ellos mismos, los propios hosteleros, lo han reconocido, que ha habido gente que no ha incumplido, que ha habido gente que ha servido alcohol, que la gente ha tomado en la calle utilizando el subterfugio de un apoyadero en el propio bar, y también ha habido denuncias serias. Cuando les llegue la notificación, pues entonces nos lamentaremos y dirán que qué malos somos algunos, pero ha habido denuncias también porque han estado sirviendo en el interior cuando no podían, porque estaba muy claro lo que se podía y lo que no se podía hacer. Por tanto, a tu pregunta, la inmensa mayoría de la hostelería ha cumplido y hay que darles la enhorabuena y agradecérselo. Ha habido, como en todo, siempre hay algunos que no han cumplido y que realmente hayan sido muy poco solidarios también con el resto de los compañeros hosteleros que no han podido ni despachar a domicilio ni abrir la terraza cuando no se les permitía. Dejamos el año 2020, expectativas para el año 2021. ¿Cuándo cree el subdelegado de Gobierno, Emilio Álvarez, que va a volver la normalidad? ¿Cuándo? Pues claro, esto es muy aventurado decirlo, pero teniendo en cuenta que la vacuna ya está aquí, teniendo en cuenta que todas las pandemias históricamente tienen una duración que en estos momentos creo que podemos acortar debido a los medios médicos y sanitarios que tenemos, yo espero, y así lo creo, que la primavera sea un punto y aparte, que nos podamos olvidar, recordar, para tomar también todas las precauciones que tengamos que tomar, porque nunca va a ser igual. Yo creo que tendremos que acostumbrarnos a vivir con más precauciones para prevenir otra posible ola como esta, pero yo espero que la primavera sea el punto de inflexión para poder empezar ya a recuperar la vida normal de todos los ciudadanos. O sea que, por ejemplo, para Semana Santa más o menos, hablamos de mes de marzo, abril, por ejemplo. Me encantaría, yo esperaría y deseo fervientemente el que la Semana Santa sea una etapa que marque ya el punto de recuperación de la vida normal, aunque tengamos que llevar mascarillas durante bastante más tiempo, porque eso parece ser que es evidente que va a ser así, pero que podamos hacer la vida lo más normal posible. Yo espero que sea a partir de la primavera. Pero es un deseo, más que una previsión, porque no soy adivino, es un deseo más que una constatación de lo que puede ocurrir.
Hombre, pero yo me imagino que usted está en ese entorno, en ese ámbito, ¿no?, de compañeros que tienen más datos, por ejemplo, que podemos tener el resto de los vecinos. Sí, ¿no? pero fijaos, daos cuenta que la información que ha habido en este caso ha sido tan fluida y tan transparente que prácticamente cualquier ciudadano puede, a través de las páginas web de la Junta del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, hacer un seguimiento de cómo va la pandemia sin que tenga una información peor que la que podemos tener los demás. Tenemos que ir concluyendo. Yo sé que esta mañana usted ha acudido a Bobadilla, una localidad que últimamente vemos que visitan mucho los políticos de la zona. ¿Algo se está haciendo bien allí o no? Emilio. Bueno, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que está trabajando el ayuntamiento, está trabajando bien, pero como también muchos ayuntamientos, no solamente vamos a Bobadilla, lo de ir a Bobadilla en el caso mío ha sido una casualidad porque el año pasado visité Alaejos con las obras que se están realizando con los trabajadores del Plan de Empleo Agrícola, lo que conocemos como el PER. Este año, bueno, pues por las fechas y por las circunstancias hemos ido a Bobadilla porque es uno de los pueblos que tiene también más trabajadores, tiene 9 trabajadores con cargo al Plan de Empleo Rural y queríamos ver ya, ahora que está terminando ya la temporada, pues cómo están haciéndose estas obras. Pero normalmente solemos visitar todos estos municipios también y sobre todo pues el alcalde, si nos llama y nos dice, oye, mira, que me gustaría enseñaros estas obras, lo que queremos con esto es visibilizar y manifestar a los alcaldes, a todos, el apoyo del Gobierno de España a este tipo de iniciativas que sirven pues para gente importante que estaría realmente sin un trabajo en estos momentos, poder realizar unos trabajos interesantísimos, como son las obras que se han hecho aquí en Bobadilla. Hemos visto pues 2 pozos de desagüe, hemos visto obras de saneamiento, pavimentación de calles, ajardinamiento, embellecimiento del propio pueblo, es decir, que son obras muy variadas, realizadas por gente de la localidad que si no fuera por este tipo de planes pues no tendría nada que hacer en estas épocas. Que digo Bobadilla porque su alcalde está muy activo a la hora de potenciar sus centros de salud. Ahí, Sí, efectivamente. ¿Sí? Es una pelea que ha tenido el alcalde de Bobadilla y al final lo ha conseguido. Incluso hoy pues me ha contado que no se va a conformar con lo que tiene, sino que va a pedir una serie de mejoras también para el centro de salud, porque él entiende que es algo fundamental para el municipio. Hemos estado viéndolo y hemos visto cómo funciona con las obras que han hecho también en el centro de salud. Pues se llama la atención que en un pueblo pues pequeño como Bobadilla que haya un centro de salud pues bastante bien acondicionado, que tenga entrada diferenciada para enfermos de COVID o no. Es algo que sí, que gusta verlo en pueblos pequeños. Pues yo me imagino que para el subdelegado de Gobierno una de las fechas de más dolor de cabeza puede ser ahora con la llegada de las concentraciones de motauros y de pingüinos, que este año, como es lógico, pues se ha suspendido, ¿no? Porque ahí el dispositivo de seguridad era tremendo, ¿no? Sí, efectivamente, ahí es una mayor tranquilidad, porque eran 2 concentraciones de las más numerosas que yo creo que las más numerosas que se realizan en nuestra provincia, tanto una como otra, pingüinos mucho más, pero motauros también, tenía una afluencia de gente ya lo suficientemente numerosa como para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieran que estar empleados a tope. Además, es una época invernal, hablando del tema de motos, en el que el riesgo es mayor. Eso este año, pues yo creo que la decisión que han tomado ellos ha sido una decisión muy responsable de suspenderlas y hacer una serie de actos simbólicos que no van a suponer esa aglomeración, por tanto, eso nos va a dar un respiro. Pues Emilio Álvarez, muchísimas gracias por acudir a esta Telemedina Canal 9 y contarnos la última hora de lo que es la subdelegación de Gobierno, que no es poco, que no es poco para las cosas que vamos conociendo con el día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todos los medinenses y a todo el mundo. Bueno, y cuando hablo de medinenses me refiero a toda la gente de la comarca de Medina, por supuesto. Muchas gracias.